Hola, ¿qué tal? Sean todos los cadistas de buena voluntad bienvenidos a la hora Camacho. Vamos con un nuevo vídeo con la previa del partido del domingo 9 de la noche, Unión Deportiva Las Palmas, Cádiz Club de Fútbol. Espero que no salga el vídeo demasiado largo, pero es que tengo muchas cosas que contar y no quiero que se me quede ninguna en el tintero. Primero, que voy aquí luciendo la que supongo que será la equipación que se ponga el Cádiz el domingo, por aquello de las coincidencias de colores. A mí era un partido que siempre me gustaba, en la época de niño, porque en la época, los años 80, el merchandising no funcionaba como ahora, o directamente no funcionaba. Yo no sé, desconozco si había una presentación oficial por todo lo alto de las equipaciones que iba a lucir el Cádiz cada temporada. No lo sé, porque no había televisiones locales. Internet ni estaba ni se le esperaba, por lo tanto no sé si había esa presentación, bueno, pues quedaba reducida al que pudiese sacar el diario de Cádiz. Y ya te digo que un niño, bueno, pues no lo veía. Entonces la oportunidad para yo ver cómo vestía el Cádiz cuando coincidía de colores, que era la única opción, que normalmente los equipos vestían como debían siempre. Ahora, bueno, pues por diferentes motivos se va cambiando la equipación, aunque no coincida. O, todavía peor, porque coincide un ribete aquí, en el contrario, ya tienes que cambiar de color, que te lo exige la liga, exagerando un poco, ¿no? Como digo, bueno, pues en aquellos años, pues era la oportunidad de ver frente a la Unión Deportiva Las Palmas cómo vestía el Cádiz con su segunda equipación. Porque contra el Villarreal, pues yo no lo había visto. Hubo enfrentamiento a principios de los 70. Yo no había ni nacido en alguno de esos partidos. Y ya no nos vemos las caras con el Villarreal hasta el 93-94 en segunda, en aquella nefasta temporada del Cádiz. Y ya después sí en primera división. Pero con el Villarreal era un equipo que entonces pues estaba en tercera división y por ahí no se enfrentó al Cádiz. Ya digo, algún 3 4 veces en los años principios de los 70 y ya hasta la 93-94. Es decir, que contra la Unión Deportiva Las Palmas era cuando se podía ver al Cádiz vestir con otra indumentaria. Y además, pues hay un partido significativo en la temporada 85-86, donde a los modestos no era habitual verlo por la pequeña pantalla. En aquella época se televisaba un partido, lo digo para los más jóvenes, un partido el sábado, 9 de la noche, 10 de la noche, no recuerdo muy bien. Por la tarde-noche el partido se televisaba uno, solamente un partido. Y a los modestos, a los pequeños, era difícil verlo. Y si lo veía era cuando recibías la visita de un grande. De esa manera pudimos ver el Cádiz 1, Barcelona 1, con el golazo ontológico histórico de Mágico González, driblándose a todos los jugadores del Barça y batiendo a Urruti en su salida, cruzándose a la portería de fondo sur. Pudimos ver ese Cádiz-Barcelona. Pero no era habitual ver a los modestos, a los pequeños, como visitantes. Y mucho menos todavía dos pequeños o dos modestos enfrentarse y televisarse. Pues esto ocurrió en la 85-86 con un Cádiz, una Unión Deportiva Las Palmas, Cádiz, donde el Cádiz, por cierto, iba ganando 0-2 y al final terminamos empatando a 2. En aquella ocasión, pues el Cádiz lució esa equipación que ya conocemos todo porque la hemos visto en reediciones, etcétera, etcétera, de la mítica marca Meiba, blanca con la franja aquí en celeste, como la del Elche, pero en celeste. Pues en aquel mítico 2-2, un partido que se disputó en Carnaval allí, en Las Palmas y Carnaval aquí. Y por cierto, también otro dato más de ese partido. Un partido que es el primero que el Cádiz le televisan siendo visitante. Es la primera vez que vemos al Cádiz por televisión como visitante. Como local ya la habíamos visto desde esa final del año 81 del trofeo con el Sevilla aquí en el trofeo Carranza, ya lo habíamos visto como local. Pero como visitante, ese es el primer partido que le televisan al Cádiz jugando fuera de casa, en ese empate a 2 de la 85-86 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Otra cosa que le quería contar y agradecer a Ángel, gran cadista, seguidor de Laura Camacho, también en redes sociales, con muchísimos tesoros en su casa. He quedado esta mañana, me llamaba para hacerme entrega, ya me regaló en su día entradas de cuando la selección vino por aquí, por el estadio, a jugar aquí a Cádiz, pues hoy me ha hecho entrega, me ha regalado este cartel del trofeo de la 25ª edición del trofeo Puerta de Doña Ana del año 2017 entre el Cádiz y el Sanluqueño, cuando Huiza firmaba por el equipo del Palmar y firmado por el Jerezano. Una auténtica joya que voy a guardar de 2017 como oro en paño. Muchísimas gracias, Ángel. Y en ese momento estábamos hablando con Ángel, hablando del Cádiz, por supuesto, apareció Jesús Suero, gran cadista, que también
una colección, un museo inmejorable de cosas antiquísimas, todas del Cádiz, y hemos tenido una conversación los tres ahí, por supuesto del Cádiz, deliciosa entre Jesús Suero, que también tiene su canal de YouTube, que recomiendo que visiten, Ángel López y un servidor. Así que bueno, pues eso es lo que quería contar antes de la previa de la Unión Deportiva Las Palmas Cádiz, domingo 9 de la noche. Por cierto, que estos partidos también eran habituales en ese horario tardío, por aquello del cambio horario, de la diferencia horaria, y era habitual en los estudios del estadio de la época, o que bien el resumen no estaba completo, o bien era el último que ponían porque llegaba tarde, o en alguna ocasión ni se podía ver el resumen porque bueno, pues los compañeros en Canarias pues no nos han podido enviar todavía las imágenes y no vamos a poder verlo. Eran cosas que ocurrían en otra época. La Unión Deportiva Las Palmas, que en casa no está bien, está mejor fuera que en casa, ha jugado 4 partidos, solo ha ganado uno. A la Real Sociedad B le venció por 2-1, ha empatado otro, un encuentro frente al conjunto, a la Andorra, fue empate a 1 la primera jornada, y ha perdido 2. Ese es el camino. Los dos equipos que han conseguido ganar. Ganó el Málaga 0-1, ganó el Almería 0-1, el último partido. Es decir, 2-0-1, dos derrotas. Dos andaluces nos están marcando el camino para conseguir los 3 puntos allí en el equipo, en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Fuera ha ganado 2 veces, ha empatado una y no ha perdido ningún partido. Tiene como fichajes a Caro, ex portero del Cádiz, Yesey también en sus filas. Está Lukovic, que vino del Estrasburgo, Amatucci de la Fiorentina, Arbelo del Sporting de Portugal, Recoba del Nacional de Montevideo. Y tiene bajas para ese partido Luis García. Luis García que ha hablado en el día de hoy y que no ha dado, como es habitual, pistas. No da pistas, dice que quizás pongamos 2 puntas o quizás se decida por el falso 9 y también habla de no ganar en casa. Dice que no hay que generar psicosis porque los resultados de casa no están siendo todo lo positivo que habríamos querido. Y también habla de que puede ser el momento de Yese, de Marc Cardona, de Recoba o de cualquier delantero. Evidentemente, pues no da muchas pistas ninguna de lo que puede hacer ante la baja de Lukovic, que fue expulsado frente a la Almería por escupir a un contrario, 2 partidos de sanción al delantero serbio y, bueno, pues el primero lo tiene que cumplir frente al Cádiz. También es Mármol baja y Sandro de cara a este partido. Suele jugar un 4-4-2 Luis García y el último 11 fue el compuesto por el croata Orcas en portería, la línea de 4, en banda derecha el español de origen guineano Marwin Olawale, en el centro de la zaga Barcia y Suárez, Cristian Gutiérrez por la izquierda, doble pivote para el italiano Matucci y para el francés Loyo Dice, por la derecha Fuster, por la izquierda Alex García, que además es el máximo goleador, y arriba jugaron Jonathan Viera y Lukovic, que como digo fue expulsado. Alex García, 3 goles, es el máximo goleador y con uno están Lukovic, Clemente e Iván Gil. Clemente también podía jugar, quizás Alex García podría ser adelantado, pero sería ya trastocar demasiado, quitarlo de banda izquierda y además pues está funcionando, quizás por ahí no vayan los cambios de Luis García. En cuanto a los antecedentes, Unión Deportiva Las Palmas Cádiz. Ha habido 18 partidos de liga, 10 derrotas, 4 empates y 4 victorias del Cádiz, todas en segunda división. En el año 60-61 perdimos 1-0, 3-0 en la 61-62, en fin, una serie de derrotas. Hasta la séptima visita no gana el Cádiz. Hasta la 84, no puntúa, perdón, hasta la 84-85 que consigue un empate a 0. Después llega la mencionada, ya en primera, 3 partidos consecutivos en primera, la 85-86, el mencionado empate a 2, adelantó el Cádiz con Mejías y Amarillo, los 2 goles, 0-2, después acabamos con empate a 2. En la 86-87, no lo quiero ni nombrar, nos infringieron una goleada, una manita, 5-0. Y en esa misma temporada hubo un partido de Copa del Rey. Perdíamos también 2-1, no, perdón, de playoff. En aquella temporada fue aquellos playoffs, los 6 primeros jugaron un playoff por la liga, los 6 de en medio otro playoff y los 6 de abajo un playoff por el descenso en el que estaba, entre otros, el Athletic de Bilbao, el Cádiz, la Unión Deportiva Las Palmas, el Racing de Santander, el Osasuna. Bueno, pues perdíamos 2-1 ese partido de playoff, el tanto del Cádiz lo marcó Mágico González.
Ya nos vamos a los años 2000. Llegan las victorias. Las victorias las tenemos fresquitas, las tenemos recientes y eso es bueno, eso me gusta, ¿eh? Para seguir con esa inercia. En la 2003-2004, Ovioray y Dani Navarrete marcaron para ese 0-2. No se gana hasta esa visita, que fue la número 11. 2006-2007, 0-3. Miguel García, Jonathan Sesma y el paraguayo Acuña, los autores de los goles. Después perdemos 2-0 en la 2007-2008, empatamos con Ogbeche como autor del gol en la 2009-2010, empate a 1. Y llega otra 3 partidos, los 3 últimos, muy buenos también. Victoria 0-3 en la 18-19, con 3 goles, hat-trick de Machis. Perea y Alex Fernández de penalti en la 19-20 para esa victoria por 1-2. Y Cris Ramos en el último empate, en el último partido, la 23-24, empate a 1 con gol de Cris Ramos. De las últimas 7 visitas, y ese es el dato que quiero quedarme, de las últimas 7 visitas, 4 victorias, 2 empates y una sola derrota. Importante ese último tramo de partidos allí frente a la Unión Deportiva La Palma. Y por último terminamos con el trasvase de jugadores entre un equipo y otro que han defendido las dos camisetas. Y encontramos a Miguel García, a Freddy, a Cala, director deportivo actual del Cádiz, Alfredo Ortuño, a Villuela, Pablo Sánchez y como entrenadores pues también hay un buen número. Está Roque Olsen, David Vidal, Benito Jonet, Casimiro Benavente, García Remón, Paquito o el tristemente desaparecido la semana pasada Manolo Caz. Bueno, pues hasta ahí lo que hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas con Cádiz del próximo domingo, 9 de la noche, horario, que ya es los horarios, pues ya lo saben, que es habitual jugar en este tipo de horarios también, pero que nos recuerda a esos partidos donde el Cádiz jugaba en Tenerife o en Las Palmas y habitualmente se jugaba en estos horarios algo más tardío por aquello de la diferencia horaria. Y terminamos recordando, mostrando de nuevo el regalo que se me acaba de caer y no quiero agacharme para cogerlo, las cosas del falso directo y de ese cartel que me ha regalado de el trofeo Puerta de Doñana. Bueno, lo vamos a coger, sí, vamos a cogerlo. Desaparecemos un momentito. Al final no ha sido tan difícil. Aquí está, con este regalo de mi amigo Ángel. Muchísimas gracias y os espero la semana que viene donde tendremos pasada de cadista o algo histórico que traeremos el post partido, esperemos con un triunfo y la previa. Aquí en la hora Camacho. No me falten.